Ella, Andrea, lo había dejado todo por el hombre que amaba, confiando en su promesa de un futuro juntos, incluso si eso significaba sacrificar su prometedora carrera. Pero un año después, el destino, con su cruel y perfecta ironía, la colocó frente a él, no como su igual, sino como su nueva jefa, en la misma empresa que él había escogido por encima de ella. El eco de una justicia tardía, un susurro de lo que verdaderamente significa la resiliencia y el valor intrínseco, se cernía sobre el pulcro espacio de la oficina aquella mañana, esperando el momento preciso para estallar. Hola, mi querido amigo. ¿Preparado para una historia que te hará apretar los puños de impotencia y luego te llenará el alma de una dulce y profunda satisfacción? Porque lo que estás a punto de escuchar es el relato de Andrea, una mujer cuya dignidad fue pisoteada bajo el tacón de la ambición desmedida y la traición, pero cuyo espíritu, lejos de romperse, se forjó en el fuego de la adversidad hasta convertirse en una arquitecta de su propio destino, una fuerza imparable de innovación y ética. Andrea era, para quienes la conocían en el pequeño círculo de su nuevo y modesto trabajo, una figura apenas perceptible, una sombra eficiente que se movía por los pasillos de la anticuada agencia Marketing Express, con una diligencia silenciosa, siempre con la cabeza ligeramente gacha, como si temiera ocupar demasiado espacio en un mundo que la había reducido a un engranaje más, lejos del brillo al que su talento la destinaba. Sus manos, a pesar de su juventud, ya mostraban las marcas del trabajo constante. La piel algo áspera por el uso excesivo del gel desinfectante en la oficina, las uñas cortas y limpias, revelando años de dedicación a tareas repetitivas, de silenciosa servidumbre a una empresa que no veía su verdadero potencial. Sus ropas eran pulcras, sí, pero desgastadas, los colores apagados por innumerables lavados, los dobladillos cuidadosamente zurcidos, un testimonio mudo de una vida de privaciones y de una profunda necesidad de que cada prenda durara hasta su última fibra, un triste recordatorio de los sueños que había dejado ir. Las miradas que recibía de sus compañeros, no siempre malintencionadas, pero a menudo cargadas de una condescendencia velada, eran cuchillos helados que le atravesaban el alma. Eran miradas de lástima, de un juicio silencioso que proclamaba su fracaso, su incapacidad para mantener el ritmo en el competitivo mundo del marketing de élite. Andrea sentía el peso de esos ojos sobre su nuca mientras preparaba el café en la pequeña y ruidosa cocina de la oficina, que contrastaba brutalmente con los espacios de diseño de su antiguo empleo. El aire en Marketing Express parecía estar impregnado de un aroma a café recalentado y a una desesperanza silenciosa que a Andrea le oprimía el pecho. Leonardo Santoro, su expareja, y ahora un nombre que resonaba en los titulares de las revistas de negocios, no era menos cruel, aunque su crueldad era la de una ausencia punzante y una traición descarada. Él la había abandonado, no por otra mujer, sino por su carrera, por una oportunidad que él consideraba superior a la vida que habían planeado juntos. Andrea, esto es por mi futuro. Tú lo entenderás. El trabajo es mi pasión. Lo nuestro. Puede esperar, había dicho, sus ojos fríos, antes de subir a un avión sin mirar atrás. Ahora, su éxito era un eco constante en las noticias, un recordatorio de lo que él había elegido por encima de ella. Sus comentarios, aunque indirectos, llegaban a ella a través de colegas o noticias, siempre con un tono de fastidio subyacente. Leo Santoro está revolucionando el marketing digital en Global Corp. Leo Santoro y su brillante socia, Sofía, lanzan una nueva campaña multimillonaria. Cada palabra era un alfiler que se clavaba en su ya magullada autoestima, una punzada que le recordaba su propio estancamiento. Una mañana, mientras ella revisaba aburrida unos archivos, el televisor de la sala de espera de la oficina mostraba a Leonardo, radiante, en una entrevista, hablando de su visión vanguardista y de cómo su dedicación inquebrantable al éxito lo había llevado a la cima. Sonreía,
su mandíbula cuadrada y su cabello impecablemente peinado. A su lado, Sofía, su nueva socia y pareja, una mujer de apariencia pulcra y sonrisa calculada, lo miraba con admiración. Aquí, en Global Corp, decía Leo, con una voz engreída. Solo aceptamos la excelencia, nada menos. Andrea sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su corazón dio un vuelco doloroso y un nudo apretado se formó en su garganta, impidiéndole siquiera respirar. Bajó la mirada, fingiendo concentrarse en una mancha invisible en su teclado. Sintió el rubor subir por su cuello, una ola de vergüenza y rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el ratón con tanta fuerza que casi lo rompió. Siempre era lo mismo, siempre el recordatorio de su abandono, la puñalada velada que pretendía recordarle su insignificancia. El reportero les deseó éxito, y Leonardo, con una sonrisa satisfecha, se despidió. Se marcharon con una sonrisa complaciente, dejando a Andrea sola con el eco de sus palabras y la punzante sensación de ser un ser invisible, un mero error en su propia historia. Por dentro, sin embargo, Andrea no era la cáscara vacía que ellos veían. Era un universo de cálculos precisos y una intuición asombrosa. Su mente, veloz y analítica, había devorado libros sobre estrategia empresarial, marketing disruptivo, inteligencia artificial aplicada al consumo y la intrincada psicología del mercado global. Había aprendido por su cuenta softwares de modelado predictivo y su habilidad para visualizar campañas, para leer entre líneas las tendencias emergentes, para anticipar movimientos y reacciones del consumidor con una precisión casi sobrenatural, era excepcional. Poseía una capacidad innata para detectar las ineficiencias en las estrategias tradicionales, para transformar un fracaso en una lección valiosa y para idear soluciones creativas que otros ni siquiera imaginaban. Este tesoro oculto, esta inteligencia aguda y estratégica, era su verdadero refugio, un jardín secreto donde su espíritu florecía lejos de las miradas despectivas. Nadie lo sospechaba. Nadie podría imaginar que detrás de esos ojos cansados se escondía la mente de una estratega nata, capaz de desentrañar los secretos más complejos de la industria y de diseñar soluciones que iban más allá de lo convencional. Leonardo y Sofía la veían como una mujer simplona, sin ambiciones más allá de su pequeño puesto, incapaz de comprender las complejidades del mundo de los grandes negocios, lo cual era, sin duda, su error más catastrófico. Su visión estaba limitada por la opulencia de su propia torre de marfil, mientras Andrea, desde la base, veía el panorama completo, cada fibra de la tela que tejía el imperio del marketing moderno. La injusticia que la ahogaba diariamente era palpable, tan densa como el aire viciado de su pequeño apartamento. Cada mañana, al abrir los ojos en la pequeña cama, sentía el peso de la invisibilidad. Las paredes de su diminuto espacio, con algunos libros amontonados y una pizarra con ideas esquemáticas que nunca se atrevía a mostrar, contrastaban brutalmente con el lujo estéril de las oficinas de Global Corp. Se levantaba con el sol, sus músculos ya tensos, previendo la lista interminable de tareas subestimadas que la esperaban en Marketing Express. Se encargaba de las campañas más tediosas, de los clientes menos rentables, de los informes que nadie más quería hacer. Era un ciclo incesante de dar sin recibir, de servir sin ser reconocida. En la oficina, mientras organizaba meticulosamente datos que otros apenas miraban, escuchaba las voces de sus compañeros quejándose de la falta de presupuesto, de la poca visión de los directivos. Sentía un punzante dolor en el pecho, una mezcla de rabia y desesperanza. ¿Era esa su vida? ¿Sería siempre una sombra en el fondo, dotando de sustancia el trabajo de quienes la despreciaban? El sonido de los teléfonos fijos, de las fotocopiadoras viejas, le recordaba la abismal distancia que la separaba del mundo de Leonardo, una distancia que no se medía en kilómetros, sino en el abismo de respeto y reconocimiento. Su propio almuerzo, si es que tenía tiempo para uno,
consistía en una ensalada prefabricada, consumida de pie en un rincón apartado de la pequeña cocina de la oficina, lejos de las miradas juzgonas de los que comían en el ruidoso comedor de empleados. Andrea, necesito que revises todas las métricas de esta campaña fallida de la semana pasada. Dime por qué no funcionó, pero sin sugerencias de innovación, solo los hechos, le soltó su supervisor, Carlos, una mañana, con un tono que mezclaba una falsa preocupación con una condescendencia evidente. Clara asintió en silencio, su garganta seca. Pasó días, incluso noches, sumergida en números y estadísticas, sus ojos fatigados por las pantallas. El olor a papel viejo y a café frío se adhería a sus dedos. Cada dato analizado, cada anomalía encontrada, la impulsaba a una extraña fascinación. Fue en medio de ese mar de información que encontró algo inusual, un artículo de prensa especializado, de una revista que rara vez leía. El titular era un grito silencioso. Global Corp al borde del abismo. ¿Quién podrá salvar al gigante tecnológico? El texto hablaba de una serie de decisiones desastrosas de la actual junta directiva, de una caída en picada de sus acciones y de la desesperada búsqueda de un nuevo CEO, alguien con una visión disruptiva y una experiencia poco convencional para revertir la situación. La fecha del artículo era reciente. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Global Corp, la empresa que Leonardo había elegido por encima de ella, el lugar donde él había construido su imperio y donde, aparentemente, ahora tropezaba. La mención de un CEO disruptivo y no convencional vibró en su mente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y amargas, pero esta vez no la inmovilizaron. En cambio, le lavaron los ojos, agudizando su visión, dándole una claridad aterradora. La incredulidad se mezcló con una punzada de esperanza tan intensa que casi la asustó. ¿Y si esa oportunidad era para ella? ¿Y si, de alguna manera, el destino la ponía en el camino de su antiguo verdugo, pero esta vez en una posición de poder que él jamás habría imaginado? La sola idea de que su talento, su visión, fueran lo que Global Corp buscaba, era abrumadora. El corazón le latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo que resonaba en el silencio de su pequeño apartamento. Se prometió a sí misma que desentrañaría cada misterio. Este no era solo un acto de venganza, era una oportunidad para reivindicar su valía, para demostrar que su visión era superior, no solo a la de Leonardo, sino a la de cualquiera que la hubiera subestimado. A partir de ese día, el pequeño apartamento de Andrea se convirtió en su cuartel general, su laboratorio secreto, su santuario de resistencia. No resumió nada. Cada noche, después de sus extenuantes jornadas en Marketing Express, Andrea se sentaba frente a su modesta computadora, con la taza de café humeante a su lado, y se sumergía en el vasto mundo de la información y la estrategia corporativa. La primera etapa fue la investigación minuciosa de Global Corp. Buscó cada informe financiero, cada comunicado de prensa, cada artículo de análisis de mercado sobre la empresa. Dedicó horas a rastrear proyectos fallidos de sus divisiones, entender sus errores y analizar los éxitos de sus competidores para desentrañar sus claves. Sus dedos volaban por el teclado, su mente absorbiendo datos como una esponja. El declive de sus ventas de productos clave, la fuga de talentos, la obsolescencia de sus estrategias de marketing. Descubrió patrones de toma de decisiones arriesgadas y superficiales, muchos de ellos directamente atribuibles a la nueva dirección liderada por Leonardo y Sofía. Cada descubrimiento, por pequeño que fuera, la impulsaba a seguir. El polvo de viejos archivos virtuales se mezclaba con el aroma del café nocturno, creando una atmósfera de concentración casi mística. Cada dato que recopilo es una pieza más del rompecabezas, se decía, sus ojos fijos en la pantalla brillante. Y este rompecabezas, cuando esté completo,
Será una visión tan irrefutable que ellos no podrán ignorar, no podrán torcer. El entrenamiento mental y de habilidades fue la segunda fase. Sabía que no bastaba con la mejor estrategia. Necesitaba presentarla con una seguridad inquebrantable, con la autoridad de un aceo. Pasó horas ensayando frente a un espejo, practicando su postura, modulando su voz, proyectando carisma y confianza. Al principio se sentía ridícula, su voz temblaba, sus manos sudaban. No puedo ser débil, no puedo mostrar miedo, se repetía, sus ojos desafiantes en su propio reflejo. Ellos se alimentan de la debilidad. Debo ser un roble inquebrantable. Practicó sus argumentos, anticipando las objeciones de los directivos de Global Corp, de los analistas de mercado, de los posibles detractores. Buscó videos de los mejores CEO del mundo, analizando su cadencia, sus pausas dramáticas, su lenguaje corporal, sus técnicas de persuasión. La frustración a veces la abrumaba. Las palabras se enredaban en su lengua. Su mente se quedaba en blanco. Se sentía pequeña, insignificante, la misma Andrea que Leonardo había dejado atrás. Pero cada retroceso era solo un impulso para intentarlo de nuevo, con más determinación. La excelencia no es un accidente, reflexionaba. Es el resultado de la práctica constante y la voluntad de superar cada caída, cada duda. La recolección de pruebas fue la parte más arriesgada y delicada. Andrea necesitaba algo más que una visión brillante. Necesitaba demostrar la incapacidad, la mediocridad oculta de la actual dirección de Global Corp, personificada en Leonardo y Sofía. Su memoria fotográfica y su capacidad para analizar datos se convirtieron en sus armas secretas. Recordaba viejas conversaciones con Leonardo sobre sus atajos en el trabajo, sus estrategias que bordeaban la ética para maximizar ganancias rápidas. Recordaba las fechas, los nombres de los proyectos, las justificaciones que él daba. Reconstruyó conversaciones fragmentadas con antiguos colegas de Global Corp sobre el declive de la moral, la fuga de talentos clave y el resentimiento por las decisiones unilaterales de la nueva dirección. Descubrió en los informes financieros públicos de Global Corp, ocultos bajo nombres clave y partidas complejas, pequeños desvíos de presupuesto hacia campañas de marketing ineficaces y consultorías innecesarias, muchas de ellas vinculadas a Sofía. Eran pagos discretos, casi invisibles, que habían pasado desapercibidos incluso para los analistas más meticulosos. Cada vez que tenía acceso a algún documento interno de Marketing Express sobre el desempeño de Global Corp, su agencia era subcontratada para tareas menores por el gigante, ella los examinaba con la minuciosidad de un detective. Encontró informes que mostraban el fracaso de ciertas campañas de marketing digital que Leonardo y Sofía habían liderado, a pesar de la inversión multimillonaria. Con el corazón en la garganta, escaneó cada documento, cada estadística, cada prueba que pudiera conectar a Leonardo y Sofía con la debacle de Global Corp, o que pudiera revelar el verdadero origen de sus brillantes ideas. La persistencia era su única aliada. No es solo un puesto lo que está en juego, pensaba, sus dedos temblorosos al escanear un informe crucial. Es la verdad, la integridad del liderazgo empresarial y mi propio derecho a demostrar mi valía. Los obstáculos no tardaron en aparecer, como una densa niebla que intenta ocultar el camino. Una noche, mientras intentaba acceder a una base de datos pública de patentes de marketing digital, su conexión a Internet falló. Era una nimiedad, pero la dejó frustrada, impotente. El agotamiento la invadía. Otro revés fue cuando intentó contactar a un antiguo colega de Global Corp, que sabía mucho sobre las dinámicas internas de la empresa. El colega, aterrorizado, le dijo: «Andrea, aléjate de esto. Esa gente es peligrosa. No te metas con Leonardo y Sofía. Tienen contactos poderosos». Clara sintió una oleada de desesperación. ¿Estaban ya sobre ella? ¿Sabían lo que estaba tramando? Sus monólogos internos se volvieron aún más intensos.
¿Es esto una señal para detenerme? ¿Para rendirme? No. Si siento miedo, es porque estoy en el camino correcto. Cada puerta que se cierra me obliga a buscar una ventana. Debo ser más astuta, más silenciosa, más imparable. La frustración era palpable. El agotamiento físico se sumaba a la tensión mental. Pero la visión de Global Corp, resurgiendo, liderada por ella, la impulsaban a seguir. Una chispa inagotable de esperanza en la oscuridad. La justicia por su valía y por el legado que podría construir era el combustible que la mantenía en pie, incluso cuando sentía que sus fuerzas la abandonaban. El primer aliado inesperado en este tortuoso camino fue la doctora Elara Vance, una neurocientífica de renombre mundial, especializada en la inteligencia artificial aplicada a la economía conductual, quien había desarrollado algoritmos predictivos revolucionarios. Andrea había seguido sus publicaciones con fascinación durante años, inspirada por su enfoque multidisciplinario. Elara era una mujer brillante, pero reclusiva, desilusionada con el mundo corporativo. Andrea la contactó a través de un correo electrónico, no buscando una colaboración inmediata, sino un consejo sobre cómo aplicar la neurociencia a su modelo de marketing predictivo para Global Corp. La primera reunión fue en el silencioso y caótico laboratorio de Elara, y la científica, una mujer de cabellos despeinados y ojos que brillaban con una intensa inteligencia, la observó con una curiosidad inmensa. «Jovencita», dijo Elara, con una voz algo ronca, pero con un tono que denotaba agudeza. «Muchos vienen a mí buscando atajos. ¿Tú qué buscas?» Andrea, con el corazón en la garganta, le explicó su visión para Global Corp, sus ideas sobre un marketing ético, basado en una comprensión profunda del consumidor, no en la manipulación, y su frustración con la superficialidad de las grandes firmas como la de Leonardo. No le pidió dinero ni apoyo público inmediato. Solo le pidió su opinión, su crítica honesta, su sabiduría para perfeccionar su algoritmo. Elara escuchó, sus ojos fijos en Andrea, y vio no solo una mente brillante, sino un espíritu indomable, una joven que se parecía a ella misma en sus años de idealismo puro. «Tu visión es audaz, Andrea, demasiado audaz para los cobardes que controlan esta industria», le dijo Elara, con una sonrisa que apenas le llegó a los ojos, pero que transmitía un inmenso respeto. A partir de ese día, Elara se convirtió en su mentora, su consejera, su guía. Revisaba sus datos, le sugería lecturas, la preparaba para el combate verbal que le esperaba en la sala de juntas. «No les des ni un milímetro, Andrea», le aconsejaba. «Tu visión es el futuro, la de ellos, el pasado agonizante». La confianza se forjó en largas conversaciones nocturnas, en el aroma a ozono de los laboratorios y a café, en la complicidad de dos almas que compartían una misma pasión por el conocimiento y la verdad. Elara no solo validaba su genio, sino que le infundía la audacia para usarlo sin miedo. El segundo aliado crucial fue Gabriel Gabo Valdés, un joven y brillante ex vicepresidente de marketing de Global Corp, quien había renunciado un año antes por diferencias irreconciliables con la nueva dirección, Leonardo y Sofía, y que ahora regentaba una pequeña consultoría. Gabo era un idealista frustrado, un hombre de gran talento que había sido silenciado por la avaricia corporativa. Andrea lo contactó a través de un amigo en común, quien había sugerido que Gabo podría tener información valiosa sobre la estructura interna de Global Corp y sus vulnerabilidades. Gabo, al principio, se mostró escéptico y cauteloso, quemado por su experiencia previa. «Andrea», le dijo Gabo en su primera reunión, en un café anónimo, «Leo y Sofía son fieras, tienen las manos muy largas. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto?» Andrea le presentó su concepto de rescate para Global Corp, la visión de un cambio real, no solo cosmético. Gabo vio no solo un plan maestro, sino una integridad que no había encontrado en años. «Esto es lo que he estado esperando», exclamó Gabo,
sus ojos brillando con entusiasmo, una chispa que había creído perdida. Tu visión es el plan de escape para Global Corp. Los viejos lobos de la industria no entienden que el futuro ya está aquí. Solo ven números, no posibilidades, no personas. Gabo no dudó. Le proporcionó a Andrea información crucial sobre la estructura jerárquica de Global Corp, los puntos débiles de la junta directiva, las personalidades clave a las que debía dirigirse, y lo más importante, datos internos sobre los fracasos reales de las campañas de Leonardo y Sofía, datos que nunca habían salido a la luz pública. Se convirtió en su estratega de inteligencia interna, su consejero de campo. Su confianza mutua se construyó sobre la base de una visión compartida y el deseo de desafiar el statu quo. Las conversaciones con Gabo eran torbellinos de ideas, de soluciones, de posibilidades. Juntos, le dijo Gabo una noche, mientras revisaban un complejo organigrama de la empresa, no solo salvaremos a una compañía, salvaremos una ideología de negocio. Mientras Andrea y sus aliados tejían una red de innovación y justicia, Leonardo y Sofía comenzaban a sentir una extraña inquietud. Rumores sobre una candidata misteriosa para la dirección de Global Corp comenzaban a filtrarse en la industria, alguien con una propuesta verdaderamente disruptiva, un término que los Santoro despreciaban. Su paranoia crecía. Leonardo se volvió irritable. Sus reuniones con los inversionistas se volvieron tensas, exigiendo perfección a su equipo, culpándolos por el declive de la empresa. Una tarde, Leonardo confrontó a Andrea directamente en un pequeño evento de la industria al que ella había asistido para hacer contactos, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y superioridad. Vaya, vaya, Andrea. ¿Ya te aburrió tu pequeño puesto? ¿Vienes a ver cómo los grandes hacemos negocios? Dijo con una risa falsa. Sus ojos la taladraban intentando intimidarla. Andrea lo miró con calma, su corazón martilleando contra sus costillas, pero su expresión imperturbable. Solo vengo a observar cómo no se deben hacer, respondió con voz serena, una pequeña sonrisa apenas perceptible. Leonardo retrocedió, desconcertado por su inusual firmeza y la frialdad en sus ojos. No esperaba esa respuesta, ni esa serenidad. No te subas a la parra, Andrea. Estás fuera de tu liga, masculló antes de irse, dejando a Leonardo en un estado de creciente desesperación y una incipiente paranoia. Este pequeño enfrentamiento la fortaleció. Supo que estaba en el camino correcto. La tensión se palpaba en el aire, densa, sofocante. Leonardo se había vuelto un manojo de nervios, con ojeras profundas y un tic nervioso en la mandíbula. Su piel, siempre bronceada artificialmente, ahora lucía un tono verdoso. Sofía, por su parte, endurecía aún más su mirada, como una depredadora acorralada que siente la presencia de una presa astuta y peligrosa. Sus palabras hacia Andrea, cuando se cruzaban en los pasillos de su antiguo trabajo o en eventos, se volvieron más directas, más amenazantes. «Andrea, querida», le dijo Sofía un día, con una voz que era un cuchillo helado envuelto en terciopelo. «He notado tu particular interés en la gente de Global Corp. Te lo advertiré solo una vez. Leonardo tiene contactos muy influyentes, y la deslealtad tiene un precio muy alto. No te metas en terrenos peligrosos, ¿entiendes?» Era una amenaza velada, una invitación a la puerta de salida, una clara insinuación de que sabían que algo ocurría, aunque no pudieran identificar qué. Andrea la miró con una calma inusual, una paz que la desconcertó. Su corazón se aceleró, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero no dejó que el miedo se reflejara en sus ojos. «Mi interés, Sofía, es en el futuro de las empresas y en la honestidad», respondió con voz serena, una pequeña sonrisa apenas perceptible, llena de una determinación que la hacía ver peligrosa. Sofía se quedó sin palabras. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto,
incapaz de entender el cambio en la que creía su sumisa excompañera. Andrea ya no era la sombra sumisa. Era una mujer con una chispa peligrosa en los ojos, una que sabía jugar al ajedrez sin revelar sus piezas. La fecha de la reunión del Consejo Directivo de Global Corp para la selección del nuevo CEO se acercaba. Leonardo y Sofía habían orquestado una serie de reuniones previas, una semana antes de la decisión final, con los miembros de la junta directiva y los principales inversores. Era la semana perfecta para ellos, el escenario ideal para su farsa, para establecer su indispensabilidad y anular cualquier pretensión de Andrea. La ignorancia de Leonardo y Sofía sobre la profundidad de la preparación de Andrea era insultante. Un insulto que Andrea estaba a punto de pagar con creces. El gran salón del Consejo Directivo de Global Corp, un espacio de cristal y acero con vistas panorámicas a la ciudad, estaba cargado de una solemnidad tensa. La larga mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo, y el aire estaba denso con el aroma a café recién hecho y el nerviosismo contenido de los asistentes. Los miembros de la junta directiva, los principales accionistas y algunos asesores externos ocupaban sus asientos. Leonardo Santoro y Sofía se sentaban estratégicamente, sus sonrisas forzadas intentando ocultar la ansiedad que los consumía. Leonardo, con un traje impecable, irradiaba una falsa confianza, mientras Sofía, elegantemente vestida, susurraba indicaciones a su oído. Andrea llegó un poco más tarde, acompañada por la doctora Elara Vance, quien la flanqueaba con una elegancia serena, y por Gabo Valdés, quien llevaba un proyector portátil con una sonrisa de anticipación. Andrea llevaba un traje pantalón gris oscuro, impecable pero sobrio, que realzaba su figura esbelta. Su cabello, recogido en una cola de caballo baja, dejaba al descubierto sus ojos, que brillaban con una determinación tranquila. No había ostentación en ella, solo una serena dignidad que contrastaba con la pomposidad del ambiente y la superficialidad de Leonardo y Sofía. Leonardo la vio entrar y sus ojos se entrecerraron. La vio diferente, con una chispa inusual en los ojos, pero no pudo descifrar la razón. Un escalofrío de inquietud lo recorrió, un mal presentimiento que se esforzó por ignorar. El momento de la verdad llegó. El presidente del consejo, un hombre de negocios experimentado y con un aire de cansancio llamado don Ricardo Méndez, se aclaró la garganta. Distinguidos miembros del consejo, señores accionistas, comenzó, su voz resonando en el salón. Hemos llegado a la fase final de selección para el puesto de CEO de Global Corp. Hemos escuchado a los candidatos principales y ahora es el turno de la última aspirante, la señora Andrea Mora. Un murmullo recorrió la sala. Leonardo y Sofía se miraron, una mezcla de sorpresa y desprecio en sus rostros. ¿Andrea Mora? ¿La de Marketing Express? ¿Es una broma?, susurró Sofía con un tono de indignación que resonó en el tenso silencio. Leonardo soltó una risa condescendiente, apenas audible. Clara se acercó al estrado con una calma pasmosa, sus pasos suaves pero firmes. Tomó el micrófono con una mano que no temblaba. Su voz, aunque al principio era suave, proyectó una autoridad que nunca antes se le había escuchado, resonando con una claridad sorprendente en el silencio expectante del salón. Buenos días, miembros del Consejo. Mi propuesta para Global Corp no es solo una estrategia de negocios, es una visión de futuro, una que rompe con los paradigmas que nos han llevado al declive. Las pantallas gigantes detrás de ella, que hasta el momento habían mostrado el logo de Global Corp, se iluminaron con un impresionante modelo 3D de una plataforma digital completamente nueva. Era un ecosistema interconectado que integraba inteligencia artificial predictiva con el comportamiento del consumidor, con una interfaz intuitiva y una capacidad de segmentación 1000 veces superior a lo existente. Elara Vance, desde un rincón, controlaba las proyecciones, sus dedos volando por un teclado holográfico.
Mi visión propone una reestructuración completa de Global Corp, enfocada en la personalización masiva, la sostenibilidad digital y la economía de la atención. Utilizaremos el algoritmo de mi socia, la doctora Elara Vance, para predecir las tendencias del mercado con una precisión sin precedentes, optimizando cada inversión en marketing y desarrollo de producto. La gente comenzó a inclinarse en sus asientos, fascinada. Leonardo y Sofía, en sus sillas, estaban rígidos, pálidos como la cera, sus ojos desorbitados, sus mandíbulas temblorosas. Un escalofrío de terror los recorrió al ver la sofisticación de la presentación, algo que jamás habrían imaginado en Andrea. Pero esto no es solo sobre números, continuó Andrea, su voz cobrando fuerza con cada palabra. Es sobre la confianza del consumidor, sobre la transparencia y sobre la eficiencia operativa. Mi plan incluye una auditoría de rendimiento de las campañas de marketing recientes de Global Corp. Las pantallas cambiaron. Ahora se mostraban dos gráficos complejos. Uno mostraba las proyecciones de gasto de las últimas campañas de marketing de Leonardo y Sofía, infladas y con retornos de inversión mínimos. El otro, un gráfico de rendimientos reales, revelaba las enormes pérdidas de Global Corp debido a estrategias superficiales y un uso ineficaz del capital. Gabriel Valdés, desde su posición, había suministrado estos datos internos, cuidadosamente obtenidos. Estos gráficos, obtenidos de datos internos, muestran que las inversiones previas en marketing, a pesar de ser multimillonarias, no solo no han generado el retorno esperado, sino que han acelerado el declive de la empresa debido a una falta de visión a largo plazo y una excesiva dependencia de tendencias efímeras. Andrea señaló una sección específica. Por ejemplo, la campaña Conecta tu mundo, liderada por el señor Santoro y la señorita Sofía, representó una inversión de 50 millones, con un retorno apenas del 2%. Nuestros datos predictivos, que hemos testeado, muestran que esa estrategia estaba condenada al fracaso desde el inicio, por subestimar al consumidor actual. El impacto fue devastador. La sala estalló en un caos de exclamaciones, murmullos indignados y susurros de horror. La música de fondo se detuvo abruptamente. El aire se volvió pesado con la vergüenza y el shock. Las cámaras de los periodistas, que habían sido invitados para cubrir la exitosa presentación de Leonardo, comenzaron a parpadear sin control, capturando la imagen congelada del terror en el rostro de Leonardo, el rictus de furia impotente de Sofía. «¡Esto es mentira! Ella está difamando», balbuceó Leonardo, su voz estrangulada, un hilo apenas audible. Sus ojos se movían salvajemente de Andrea a Elara, a las pantallas, a los rostros atónitos de los presentes. Su piel estaba lívida, una fina capa de sudor frío perlaba su frente. Se tambaleó, aferrándose a la mesa para no caer. La gente lo miraba con asco y desprecio. Sofía, con la cara congestionada de furia y humillación, intentó levantarse y gritar, pero su voz no salió, ahogada por la propia rabia y el shock. Cayó de nuevo en su silla, sus manos temblando incontrolablemente, sus labios formando palabras silenciosas de maldición. Un miembro del consejo, visiblemente indignado, se levantó. «¡Esto es inaceptable! ¡Un fraude! Hemos sido engañados». Don Ricardo Méndez, el presidente del consejo, se puso de pie, su rostro serio. «Andrea Mora», dijo con voz firme. Su presentación no solo ha sido innovadora y brillante, ha sido reveladora. Las pruebas que ha presentado son irrefutables y coinciden con nuestras propias sospechas internas. Ha expuesto la verdad de lo que está sucediendo en esta compañía. Miró a Leonardo y Sofía con una mirada gélida. «Señor Santoro, señorita Sofía, su contrato con Global Corp queda rescindido de forma inmediata. Se iniciará una auditoría forense exhaustiva sobre todas sus operaciones y se tomarán las acciones legales pertinentes». La seguridad del evento se acercó a Leonardo y Sofía,
quienes ahora estaban sudando profusamente, intentando secar su frente con la manga de sus chaquetas. El cambio en la dinámica de poder fue instantáneo, brutal. Leonardo, que segundos antes se pavoneaba como el genio de los negocios, se había transformado en un paria, un estafador, un hipócrita descarado. Andrea, la empleada relegada, se erigió como la encarnación de la verdad y la dignidad, la única salvadora de Global Corp. La humillación pública de Leonardo y Sofía fue absoluta, total, sin paliativos. Los flashes de las cámaras los acosaban, inmortalizando el momento de su caída, mientras eran escoltados fuera del salón. La caída de Leonardo y Sofía fue tan estruendosa como su ascenso había sido artificioso. La noticia del escándalo en la reunión del Consejo de Global Corp, el fracaso de sus campañas y la deshonestidad de sus prácticas, se propagó como un incendio forestal. Los periodistas, ya intrigados por las filtraciones previas de Gabo y el clamor de la presentación de Andrea, no tardaron en desenterrar décadas de prácticas poco éticas de sus respectivas firmas y la superficialidad de sus éxitos pasados. Los titulares gritaban: «El imperio de papel se desmorona». Leonardo Santoro, de genio a estafador. Andrea Mora, la visionaria que desenmascaró la farsa. Las imágenes de Leonardo en el consejo, pálido y sudoroso, y de Sofía con la cara descompuesta, se viralizaron. Las redes sociales ardieron con indignación y un sentimiento de justicia poética. La reputación de Leonardo Santoro y su firma de consultoría, construida sobre generaciones de alianzas superficiales y un marketing agresivo, se pulverizó en cuestión de horas. Los proyectos en curso de su firma fueron paralizados. Los inversores huyeron en estampida, retirando millones. Los socios disolvieron sus alianzas, temerosos de que la mancha de la deshonestidad salpicara sus propios nombres. Las deudas se acumularon rápidamente. La firma, que había sido el símbolo de su poder, de su intocable estatus, fue declarada en bancarrota en cuestión de semanas. Los lujosos muebles de diseño fueron subastados, sus cuadros de arte moderno, sus vehículos de alta gama, todo fue liquidado para saldar deudas y pagar multas multimillonarias impuestas por los tribunales. Leonardo fue demandado por fraude, negligencia grave y violación de contratos. El juicio fue una farsa para él. La evidencia presentada por Andrea, Elara y Gabo, sumada a la investigación de la Fiscalía que se inició a raíz del escándalo público, era irrefutable. Cada dato que Andrea había recopilado, cada testimonio de antiguos empleados, se convirtió en un clavo en el ataúd de su carrera. Se le vio en el noticiero, cabizbajo, su ropa ahora raída, sus ojos vacíos y sin brillo, su altanería convertida en una amarga mueca de derrota. Fue sentenciado a varios años de prisión. Pasó sus días en una celda fría, compartida con criminales reales, un mundo que jamás imaginó que tocaría. El lujo, los viajes, las fiestas, la adulación, todo eso se había desvanecido como un sueño. Ahora, su rutina era la monotonía de la cárcel, el repiqueteo de las llaves, el olor a desinfectante, las miradas curiosas y despectivas de otros reclusos que lo conocían por los titulares. Su piel, antes cuidada y bronceada, se volvió pálida y flácida. Su cabello, antes peinado meticulosamente, se volvió desaliñado y graso. Se convirtió en un hombre roto, olvidado, un eco de lo que fue, consumido por el arrepentimiento y una profunda autocompasión que lo carcomía desde dentro. Sofía, aunque no fue a prisión, vio su reputación completamente destruida. Su agencia de relaciones públicas se declaró en bancarrota. Sus clientes la abandonaron y fue objeto de un ostracismo total en la industria. Las redes sociales la atacaron sin piedad y tuvo que desaparecer de la vida pública, vendiendo todo lo que poseía para pagar sus deudas. Se le vio trabajando en un pequeño café, con el uniforme de barista, su rostro antes impecable ahora surcado por líneas de preocupación
y un cansancio profundo. Aquella mujer que había vivido por las apariencias y el estatus social, ahora era una figura frágil, vulnerable, reducida a la sombra de su antigua arrogancia. La gente que los había reverenciado, ahora los despreciaba abiertamente, usándolos como un ejemplo de cómo la soberbia y la ambición desmedida podían devorar hasta la más alta de las cumbres. Los pisos de lujo que alguna vez fueron suyos, ahora en manos de bancos, se convirtieron en monumentos a la codicia y el deshonor, un recordatorio brutal de la efímera naturaleza de la riqueza y el poder cuando no están cimentados en la honestidad. Mientras el imperio de la mentira y la superficialidad se desmoronaba en cenizas, el de Andrea se levantaba, silencioso y majestuoso, cimentado en la verdad y la innovación. El consejo directivo de Global Corp, unánimemente, le ofreció el puesto de CEO. Con la guía de la doctora Elara Vance como su principal asesora científica y Gabriel Valdés como su vicepresidente de marketing, Andrea transformó Global Corp. Sus habilidades estratégicas, antes ocultas y subestimadas, florecieron en este nuevo entorno. Se convirtió en una líder inspiradora, una voz para la ética empresarial y la innovación con propósito. Su historia, la historia de la empleada invisible que había desafiado a los gigantes y triunfado, se extendió por todo el país y más allá, ganándole el respeto y la admiración que Leonardo y Sofía habían anhelado durante toda su vida, pero nunca logrado con honestidad. Global Corp, bajo su dirección, no solo se recuperó, sino que se convirtió en un referente global de la tecnología ética y el marketing inteligente. El impacto de su éxito fue inmediato y profundo en su propia vida y en la de quienes la rodeaban. Andrea invirtió en la empresa Marketing Express, transformándola de una agencia mediocre en un laboratorio de talentos emergentes, ofreciendo oportunidades a jóvenes que, como ella, eran subestimados. Sus padres, que habían vivido una vida de esfuerzo y sacrificio para darle una educación, vieron su jubilación asegurada en una casa digna que Andrea les compró, diseñada para su comodidad y paz. Sus hermanos menores, que habían luchado por acceder a educación de calidad, pudieron cursar estudios universitarios con becas completas financiadas por Andrea a través de un programa de su nueva empresa. El pequeño apartamento de Andrea, ahora vacío, se convirtió en un símbolo de su pasado, un recordatorio de dónde venía. Su nueva casa, amplia y luminosa, era un santuario de paz y prosperidad, un lugar donde las risas no eran huecas, sino llenas de genuina felicidad. Andrea ya no vestía ropa desgastada. Ahora su estilo era impecable, elegante pero funcional, reflejando su nuevo estatus de líder visionaria. Su oficina en la sede de Global Corp era amplia, luminosa, con vistas a la ciudad que ella soñaba transformar a través de un liderazgo ético. Pero lo más transformador no fue el dinero o el estatus, sino la paz interior que finalmente encontró. Las arrugas de preocupación en su frente se suavizaron, y una sonrisa genuina y serena se posó en sus labios. Se sentía completa, vindicada. La presencia de su pasado, ahora, no era una sombra distante, sino un legado vivo, honrado y amplificado por sus acciones. Años después, Andrea, ahora una figura reconocida y respetada a nivel internacional por su labor innovadora y su ética empresarial, fue invitada a dar una conferencia magistral en una universidad de prestigio. Al salir del auditorio, cruzó por los jardines y lo vio. Leonardo. Estaba allí, sentado en un banco, con ropa humilde, su rostro envejecido y una mirada de profunda melancolía. Había sido liberado de prisión hacía poco tiempo y estaba intentando reinsertarse en la sociedad, trabajando como conserje para un pequeño edificio. La reconoció al instante, a pesar de los años y el deterioro que la vida en prisión le había impuesto. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Andrea. Se congeló. Su rostro palideció
Una mezcla de vergüenza y un miedo abyecto cruzó sus facciones. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban una desesperación profunda. Se acordó de aquella mañana en su oficina, cuando la había despreciado, cuando se había reído de sus sueños, cuando la había tratado como un estorbo. Y ahora, allí estaba ella, la misma mujer, pero transformada en un faro de luz, mientras él se marchitaba en la oscuridad de su propio error. No hubo palabras. Andrea le dedicó una mirada serena, sin ira, sin triunfo, solo una comprensión profunda, una quietud que hablaba más fuerte que cualquier discurso. Él bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada, y se dio la vuelta, perdiéndose entre los árboles, humillado una vez más por la mera presencia de quien había sido su víctima, y ahora era su juez silencioso. Otra vez, durante una reunión de exalumnos de su antigua universidad, Andrea se encontró con Sofía. Ella, ahora visiblemente envejecida y sin el brillo de antaño, intentó acercarse a Andrea con una sonrisa forzada, intentando recuperar un poco del pasado. «Andrea, qué gusto verte. Tu trabajo es inspirador. ¿Cómo has estado? ¿Recuerdas los viejos tiempos?» Sofía intentaba restablecer una conexión, quizás buscando alguna oportunidad. Andrea la miró. Su mirada era amable, pero firme. «Los viejos tiempos son lecciones, Sofía. El futuro, una oportunidad para construir con integridad». Sofía, al ver la frialdad distante en sus ojos, la clara línea que separaba su pasado de su presente, se dio cuenta de que no había nada que rescatar. Se alejó, su sonrisa forzada desvaneciéndose en una mueca de derrota. Era la prueba tangible de la inversión de su mundo y de la gracia inmerecida de su víctima. Y así, mi querido amigo, la historia de Andrea nos deja una lección imborrable. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su cargo, en la opulencia de su cuenta bancaria o en la magnitud de la empresa que dirige. Reside en la fortaleza inquebrantable de su carácter, en la nobleza de sus intenciones, en la dignidad con la que enfrenta la adversidad y en la audacia de seguir su propio camino, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra. La historia de Andrea es un testamento a la perseverancia del espíritu humano, a la creencia en que, a pesar de las injusticias más flagrantes, la verdad y la integridad tienen un peso, una fuerza, que ninguna mentira puede aplastar. Ella no se convirtió en una mujer poderosa en el sentido tradicional, sino en una mujer inmensamente influyente en el espíritu, una verdadera arquitecta de un futuro mejor, una heroína para aquellos que alguna vez la subestimaron. Y lo más hermoso de todo, ¿sabes qué es? Que su legado no fueron solo fortunas o empresas, sino la inspiración en los ojos de jóvenes talentos, la ética en los negocios y la palpable creencia de que la visión, la autenticidad y la justicia siempre, siempre encuentran su camino hacia la luz, incluso desde las sombras de un abandono. Su luz, que una vez fue opacada, ahora brillaba más fuerte que nunca, iluminando el verdadero significado del éxito.